¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. Por fin conocimos el contenido de la reforma electoral en México impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una iniciativa que ya genera debate y polémica porque para salir adelante necesita mayorías calificadas en el Congreso y la aprobación de los congresos estatales. Como siempre, con mucho gusto le doy la bienvenida a Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI, Luis Miguel González, director editorial del Economista, y Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior y director general de La Silla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Encantado. Gracias. Muy buenos días. Pascal, comienzo contigo. La primera evaluación de la reforma. Bueno, una reforma que quizá tiene menos elementos de los que hubiéramos imaginado a partir de lo que había dicho públicamente la presidenta de la República. Muchos elementos no entraron ahí. Ella ha explicado públicamente que se priorizó únicamente los temas de reforma constitucional, que se dejó fuera algunos que después podrán ser resueltos en reformas de leyes secundarias, pero creo que no tiene mayores sorpresas. Creo que es básicamente lo que habíamos esperado. Por un lado, la desaparición de la lista nacional, los senadores de representación proporcional, y luego una forma distinta de elegir a los diputados de representación proporcional. Ahora serán de dos maneras. En un primer grupo vamos a poner el número redondo 100 y 100, hay alguna cosa, algún matiz que hacer, pero para efectos de esta charla, 100 que van a ser elegidos de los perdedores que tengan la mejor posición en la elección en los distritos de mayoría relativa, y los otros 100, una lista abierta en la que los electores van a poder escoger de entre las listas que aporten los partidos políticos. Hay también un recorte al costo de las campañas, un recorte a los tiempos de televisión, una mayor fiscalización. En fin, son diferentes temas en la propuesta para reformar 11 artículos constitucionales, y yo diría que ninguna gran sorpresa a partir de lo que ya habíamos conocido públicamente. ¿Coincides, Luis Miguel? Sí, coincido en que no hay muchas sorpresas, pero también me gustaría enfatizar, dentro de lo conocido, está la ausencia de respuestas a preguntas necesarias. Cuando se dice mayor fiscalización, ¿cómo hacer más fiscalización con menos recursos? ¿De qué sirve la fiscalización si no hay sanciones para aquellos a los que se atrapan infraganti? Para no decirlo en abstracto, es ausencias importantes como no hay el equivalente a una tarjeta roja, y perdón por la metáfora sí, futbolera, para quien recibe recursos del narco, como partido, por ejemplo. Entonces yo diría, me parece que una cosa que queda en evidencia es, frente a todos los riesgos que tenemos, la fiscalización se vuelve fundamental y no está garantizado por lo que ponen en la mesa. De todo lo que yo veo, me preocupan dos cosas. Es una reforma que no garantiza una competencia pareja entre las fuerzas políticas. Si nos ponemos cínicos, diríamos, ¿y cuándo ha habido competencia pareja? Yo diría, es más dispareja de lo que normalmente tenemos. Y lo segundo es, frente a tantos escándalos de narco, de uso de recursos públicos, no me da la tranquilidad de que la fiscalización está garantizada. Interesante. Entre los matices que plantea Pascal y ese piso disparejo que plantea Luis Miguel, Julieta, ¿coincides? Totalmente, saludos a los tres. Y sobre todo hay una parte muy preocupante que es el 134, donde habla que ahora los tres poderes podrán promover la participación ciudadana. Eso puede ser un arma de dos filos, porque pues veremos a ministros, a gobernantes, a la presidenta, a diputados promoviendo la participación, pero con el riesgo de que induzcan precisamente esa participación. Otro tema que también llama la atención y ha sido muy comentado es el tema de la etiqueta
de lo que se haga, se modifique o se altere con inteligencia artificial. El término es muy ambiguo, todo cabe ahí, porque dice que todo lo que se haga con esto y no sea etiquetado será sujeto de responsabilidades, pero también la radio, la televisión, los medios, las plataformas. Entonces vendrá un terror de ver si te promocionan o no, porque el término solo dice que todo lo que tenga que ver con un proceso electoral y que vendrá la ley secundaria. No conocemos la ley secundaria. Entonces, pues no distingue si un foro, esta mesa, si estuviéramos ya en este proceso, a lo mejor alguien pudiera denunciarnos. También es un tema muy importante definir el tema de cómo va a jugar la inteligencia artificial y, insisto, esta participación, promoción de participación ciudadana me suena más a promoción del voto de manera indirecta y favorecer a sus candidatos. Parece que vienen días cruciales para la democracia mexicana. En este momento ya se habla sobre el debate en comisiones y en el Pleno la siguiente semana. Algunos dicen martes, otros dicen miércoles, pero sería la próxima semana. En la oposición aseguran que esta iniciativa nació muerta. El PRI, Movimiento Ciudadano, obviamente el PAN, pues están tratando ahí de juntar fuerzas dentro de la oposición, pero tampoco está el voto seguro en todos los petistas y en todos los verdes. Sin embargo, de cara a esa votación rápida para la siguiente semana, ¿dónde quedan esos matices, esas zonas disparejas para quien en este momento ocupa las curules y el poder, Pascal? Bueno, primero quisiera aclarar una cosa, que cuando decía yo que no había sorpresas y también faltaban muchos de los temas que originalmente se habían planteado, no por ello quería yo decir que esta iniciativa me parece una manera de fortalecer la democracia. Yo creo que no lo es, creo que es al contrario. Y tampoco creo que era necesaria. Creo que el planteamiento de la presidenta de que la gente, yo la verdad no veo en dónde, más allá de que cada candidato tome una lista de lo que recoge en campaña, pero no veo una gran exigencia ciudadana de hacer una reforma. Las prisas, Joely, tienen que ver con que si no está completamente terminada la reforma para el 30 de mayo, pues no se puede aplicar, porque por ley tiene que estar 30 días antes del proceso electoral. Y efectivamente, como tú lo dices, pues no está seguro de ninguna manera que Morena vaya a alcanzar. Hay votos que le faltan para aprobarla. Y por eso ya estamos incluso hablando de escenarios post Congreso, que va a ocurrir más allá de este proceso legislativo en el Congreso. Incluso se está contemplando que pudiera ni siquiera pasar la primera aduana en la Cámara de Diputados. Y ya se está hablando del plan B. Pues hay un fantasma del plan B y que la respuesta de la presidenta es lo que inquieta, que venía hasta encriptada la respuesta de pues cualquier cosa, ahí tenemos el plan B. Y evidentemente pues tiene razón Pascal al hablar de estas prisas por la aprobación y en todo caso, si le dicen que no, pasar ese plan B. Creo que hay que recordar que hay una dimensión de esta reforma que tiene que ver con quién gana la guerra de la narrativa. Creo que fue muy exitosa la comunicación de la presidenta para poner en la mesa algunos temas, por ejemplo, ¿cómo hacemos para bajar los costos? Es tremendamente popular decir, esta reforma podrá ser controvertida, pero ¿quién va a estar en contra de que nos salga más barato? Entonces yo diría, sí, la impresión que me queda del mensaje de la presidenta a la hora de presentar la reforma es, yo no puedo presentar una reforma y aparecer como perdedora en caso de que se rechace. Mínimo tengo que quedar como una especie de triunfadora moral en esta discusión, en esta guerra de narrativas, y es, si perdimos es porque los otros se aferraron a los privilegios. En esta guerra de narrativas me preocupa lo perdidos que han estado el PAN, el PRI, el MC, en el sentido que casi los tenemos que buscar con lupa
para saber qué opinan. No ha sido solo un asunto de decisión de ellos. La manera en que la presidenta escogió la comisión para trabajar el tema, la propuesta, representó una ruptura respecto a otras reformas políticas donde todas las fuerzas políticas participaban, porque hasta los niños que juegan turista o Monopoly saben que las reglas tienen que gustarle a todos, hasta los que pierden. Claro. Julieta, voy contigo. A muchos inquieta que no nos estemos apegando a las propias reglas, como bien dice Luis Miguel, y retomo el tema de la prisa para llevarla al Pleno, para votarla y en todo caso abrirse a ese plan B. ¿Cuáles son las alertas de estos matices que ya mencionaba tanto Pascal Salud como Luis Miguel? Así es, Yoli. Bueno, primero, por experiencia propia, las prisas para darse parecer al INAI, de lo que ocasionaron. También hay que hablar de que hoy no funciona como funcionaba una plataforma, hoy no hay, judicializaron los recursos, ahora tienes que ir a un tribunal, ya no lo hace Transparencia para el Pueblo, y en las prisas se les olvidó modificar, por ejemplo, la ley de datos personales como debería de ser en posesión de particulares, y hoy dicen, vamos a ir a una reforma de la ley de datos de particulares. Espérame, pero ya la había reformado, o sea, el 20 de marzo. Bueno, las prisas hicieron que esto no esté funcionando porque, me remito al tema, el matiz, ¿qué puede pasar? Las alertas, no se conocen los grupos, no se conocen las mesas. Hubo temas que confirmaron, como la secretaria de Gobernación, que se iba a eliminar el PREP y otras cosas, y después reculen y hoy conocemos un documento diferente. ¿Qué pasó en este inter y qué pasará de aquí al 15 de mayo? Entonces, la alerta es que los ciudadanos vamos a tener una venda en los ojos y no vamos a tener acceso a la información. Si los diputados han dicho que no han tenido tiempo de leerla, pues imagínense qué documentos van a salir de 17 estados, de 17 congresos. Bien, cuando menos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vuelvo contigo, Pascal. Continuamos en la mesa de periodistas. Vamos contigo, Pascal, porque estábamos retomando las ideas que dejaba sobre la mesa sobre el fantasma del plan B y pues que evidentemente ya nos quedó la mala experiencia en diferentes ejercicios que ha hecho el gobierno. Sí, porque el sexenio pasado, en 3 ocasiones diferentes, el entonces presidente López Obrador, al no poder reformar la Constitución, buscó lo que pretendía jurídicamente a través de las leyes secundarias. El presidente López Obrador se topó a final de cuentas con la Suprema Corte y eso fue lo que en última instancia le molestó e impulsó su plan C para reformar el Poder Judicial. Ahora esa reforma del plan C ya está terminada, prácticamente terminada. Yo diría que falta solamente la reforma electoral que el propio López Obrador había presentado el 5 de febrero de 2024 y con eso quedará, creo yo, pues completamente cambiada la arquitectura dentro de este nuevo modelo de gobierno. Entonces, si acaso no pasa esta reforma constitucional, si los aliados no le dan a Morena los ayudos en la Cámara de Diputados, pues todo parece indicar, o por lo menos eso es lo que telegrafió la presidenta, que se haría por la vía de las leyes ordinarias. Sería la única alternativa que quería si es que realmente quiere ella que haya una reforma electoral vigente para la elección del 27. Si acaso se va por esa vía, por las leyes secundarias, ahí sí no hay prácticamente ningún contrapeso que resuelva la contradicción entre una ley secundaria y la Constitución. Julieta, hace un momento se ponía sobre la mesa sobre si es un retroceso para la democracia y después de todos los ajustes y la versión que hoy conocemos, ¿realmente lo es o cómo la evalúas? Yo coincido con Pascal, digo, aquel 5 de febrero histórico, donde se presentan todas estas iniciativas, pues sí, sigue siendo un retroceso porque, insisto, desde el momento que están modificando el 134, yo me voy por ahí, no puede haber, no podemos escuchar a la presidenta ni a gobernantes promover la participación, porque entonces eso ya está corrompiendo. Y el tema de fiscalización, lo decía Luis hace rato, no se cumple al momento de decir, a partir del 1 de septiembre
todo, va a haber un informe diario en el historia de la banca, del sistema financiero, de los candidatos, precandidatos y demás. A ver, perdóname, entre más leyes y más normas no quiere decir que sea más transparente. Entonces, está muy confusa. Yo creo que no es el momento, lo decía Pascal hace rato, también nadie la pidió, y lo mejor es esperar para que hay otras prioridades en este país, ¿no? Luis, voy contigo. ¿Hay algo de fondo por lo cual estemos debatiendo y la urgencia, evidentemente, de la reforma en torno a cómo construir una democracia diferente como lo plantean desde el gobierno o si efectivamente es el retroceso democrático? Hay muchas cosas de fondo, yo diría, se privilegia una de las caras de este poliedro que es la democracia, y es la participación de la gente. Nadie puede estar en contra de que se valore, se fomente la participación de la gente. Julieta lo ha dicho, el tema es llamar a la participación sin reglas o con reglas que cargan los dados, es un problema. Hay otras caras de esta definición de democracia que a la 4T le incomodan, pero que para mí son fundamentales. Por ejemplo, la existencia de contrapesos a las que hace referencia Pascal hace unos momentos. Yo diría los derechos de las minorías. Cuando tenemos que fundamentalmente lo que estamos discutiendo es frente a una noción de democracia que es el que tenga la mayoría tiene derecho a cambiar las reglas para todos y tiene derecho a quitar los contrapesos, incluyendo los mecanismos de vigilancia. Estamos en problema. Entonces yo diría, sí hay cosas de fondo. Los tiempos son muy complicados de leer. Me explico. Hay cierta prisa por garantizar que las reglas del 2027 favorezcan a quien ahora gobierna. No es un tema menor porque tienen mayoría calificada en y lo que están queriendo calificada para el segundo trienio. Quienes creemos que necesitamos contrapesos, pensamos que el 2027 es la oportunidad para encontrar esos contrapesos, esos matices que no han aparecido en esta primera mitad del sexenio. Efectivamente, y en estas sumas y restas dentro del propio partido Morena, hay quienes dicen, vamos a salir de compras para ver quiénes nos van a entregar su voto dentro del Verde, dentro del PT, dentro del PAN, dentro de Movimiento Ciudadano, por la buena o a través de expedientes judiciales, por la mala. Y también hay quienes aseguran que de alguna manera, si no se da ese escenario, van a ir por los candidatos que les aseguren un triunfo, aunque estén en otro partido, para llevarlos a Morena. En este sentido, Pascal, ¿cómo evaluar realmente cuál es el poder que en este momento tiene Morena si le está apostando a esos escenarios? Bueno, yo creo es importante lo que dice Luis Miguel. ¿Quién sabe qué están viendo en el escenario de 2027? Es evidente que el panorama económico se está complicando y que la elección que va a tener lugar dentro de un año y fracción pudiera ser en condiciones mucho más complejas que ahora. Entonces, tener un mayor control del aparato en esas circunstancias yo creo que es fundamental. Que van a tratar de ganar las elecciones a como dé lugar, pues creo que eso lo hace todo partido político en el gobierno. De hecho, todo partido político, pues su propósito es ganar. Creo que Morena intentará pues con los recursos que tenga a mano, producto de esta reforma electoral, hacerse de una mayoría cómoda, si puede, de una mayoría calificada. De hecho, a mí me parece que una de las grandes dudas de esta reforma es lo que va a pasar en el Senado, porque el Senado, por la forma en que está integrado, por la lista nacional y por senadores de mayoría, es casi representación pura. A diferencia de la Cámara de Diputados, donde hay una sobrerepresentación muy clara. Lo que va a ocurrir con esta reforma, con la manera en que se está planteando, es que Morena, en algunos estados donde se sienta cómodo, va a poder ir sin coalición. De hecho, le va a convenir ir sin coalición, porque así la primera minoría le va a tocar a uno de sus aliados y las dos posiciones de mayoría le van a tocar a Morena, o lo pueden jugar de la misma manera
con el Partido Verde, como ocurre actualmente en San Luis Potosí o en Chiapas. Así que yo creo que si estas reglas se imponen, creo que va a ser factible. Digo, hay que ver lo que pueda pasar en un año en fracción, pero es factible que Morena pueda obtener, sin necesidad de comprar a ningún senador, como hicieron en esta ocasión, directamente la mayoría calificada del Senado. Julieta. Sí, Eso del 30, coincido plenamente. Yo creo que hay un trasfondo en la urgencia, en la rapidez. Son 17 entidades federativas que están en juego. También hay que hablarle de la revocación del mandato. Y pues son temas que les interesa tener. Y estamos viendo también el tema que será de otra índole, otra mesa del Auditorio Superior de la Federación. Si se fijan cómo están yendo por cada eslabón, de tal manera de tener todo el círculo y las fracciones al interior de su propio movimiento, va a haber mucho choque. Yo creo que hemos visto que una parte está de acuerdo, otra no. Y pues esperemos que todo sea transparente y analizarla. Este tipo de foros y este tipo de ejercicios que estás haciendo, y agradecida de estar con Miguel y con Pascal, para que los ciudadanos también se metan, porque no es un tema de políticos, es un tema ciudadano, ¿eh? Claro. Luis Miguel, van desmantelando todo el entramado institucional, ¿no? Como dice Julieta, es eslabón por eslabón. Sí, creo que una parte es la toma de control. Yo no le quitaría importancia a un aspecto del que hablamos poco, y es la precarización. Cuando tú tienes una institución como el Instituto Nacional Electoral, que efectivamente cuesta mucho, pero de alguna manera concentra talento, concentra capital humano especializado en cuestiones electorales, el costo de tener que recortar, achicarlo, nos sale más caro desprofesionalizar nuestra autoridad electoral que lo que nos ahorramos. Entonces yo diría, parte de lo que vemos que es el modus operandi de la 4T es, en casi todos los casos, le quita recursos a entidades que deberían de funcionar como contrapeso. Entonces, no necesita que sean gente leal, basta con que no tengan gasolina para mover sus coches para que no puedan trabajar. O que haya órganos a los que les hace falta integrantes, que también ya lo hemos visto. 30 segundos para tu comentario final, Julieta. Pues a invitar a todos los ciudadanos a estar atentos de este tema. Ojalá nos concentremos en ello y pues que pase lo que tenga que pasar, pero que alcemos la voz, opinemos, que ojalá escuchen la presidenta y que de verdad entendamos qué hay detrás de esto. Pascal. Sigo pensando que es una reforma innecesaria, que nadie ha pedido, pero finalmente está sobre la mesa, y pienso como Julieta que los ciudadanos debemos involucrarnos en esta discusión en el Congreso de la Unión, comenzando por la que va a tener lugar en la Cámara de Diputados. Luis Miguel. Es innecesaria la reforma, pero es muy relevante para los planes de la 4T. En ese sentido tenemos la paradoja de, con tantos temas urgentes, ¿por qué este? Y para encontrar las respuestas tenemos que pensar en común. Pero ¿cuáles serían esos puntos clave a los que hay que ponerle atención, Luis Miguel? Yo creo que, por un lado, este cambio en la manera en que se elegirían los representantes. La diferencia, lo que más me preocupa es el tema de fiscalización. No puedes tener un sistema tan poroso, tan endeble para detectar y sancionar los recursos del crimen organizado, pero también los recursos de los gobiernos. El principal financiador de campañas es el Ejecutivo a nivel local, estatal o federal. Y Luis Miguel, si no podemos detectar, estamos mal. Luis Miguel González, Pascal Beltrán del Río, Julieta del Río, gracias por estar con nosotros aquí en la Mesa de Periodistas.